Estos conceptos que son ya muy conocidos por todos nosotros, que empieza con la confidencialidad y el secreto profesional, o sea, entre la relación médico-paciente. Esto es lo que es uno de los pilares que tiene el enfermo y desde luego el médico, para finalmente, o sea, la necesidad que tiene el enfermo de asistencia, y el objetivo es diagnosticar, mejorar, curar y o prevenir la enfermedad. Hay algunos antecedentes que me pareció importante que recordáramos. Hipócrates, que es el padre de la medicina, pues desarrolló un sistema basado en la experiencia y observación. Él tiene 70 tratados, entre los que destaca el juramento hipocrático como una base moral en el médico, que desde luego, si lo recordamos, una parte es: prometo consagrar mi vida al servicio de la humanidad, otorgar a mis maestros el respeto y la gratitud que se merecen, ejercer mi profesión a conciencia y dignamente, velar ante todo por la salud de mi paciente y guardar y respetar los secretos confiados en mí, incluso después del fallecimiento del enfermo. Galeno, que fue pues un médico, un cirujano que nació en Italia, de la escuela de gladiadores, considerado el médico más importante de la antigüedad. Su legado fue base para estudios de medicina y escribió tratados de anatomía y fisiología. Se basan en la tradición hipocrática y en la terapéutica Ars Magna. Falleció en Roma en el 216. Y con frecuencia no nos acordamos de Florence Nightingale. Ella, considerada pues muy importante por las enfermeras, nació en Italia en 1820. Consagró su vida a la enfermería y ejerció una labor importante en la guerra de Crimea, que junto con 38 enfermeras se origina la leyenda de la Dama de la Lámpara. Su experiencia impulsó a fundar la primera escuela de enfermeras en el Hospital de San Tomás. Publicó más de 200 libros y su obra más famosa fue las notas de enfermería sobre qué es y qué no es. Ella fue la primera mujer que recibió la Orden al Mérito y fue una mujer muy distinguida. Falleció en 1910. Es la protección de información personal de los pacientes, evitando que sea revelada a terceros. Existen dos partes para su desarrollo: la persona a quien le pertenece la información y otra persona que tiene el acceso legítimo. La pérdida de la confianza es porque hay algunas personas que revisan los documentos privados de un paciente y tienen acceso a los archivos de la computadora de esa persona. O sea, esos son de los aspectos pues que hay que tener mucha vigilancia y mucho cuidado, cosa que a veces se ha estado perdiendo. Daños a los intereses, que no son físicos pero pueden ser lesivos. Algunas enfermedades pueden estigmatizar a las personas. Ahora es el SIDA, durante una época fue tuberculosis y así hubo varias de las enfermedades. Pero ahora el VIH y SIDA es uno de los aspectos importantes que para muchas personas pues no los dejan entrar a trabajar cuando tuvieron positividad. Hay varios de los aspectos que lesionan a estas personas. Las enfermedades psiquiátricas también tienen pues muchas aristas, porque para algunas personas
ya en que le digan que es neurótico, y hay varios, bueno, habemos varios con cierta neurosis. Y luego otras de las enfermedades de revelación de información íntima, las infecciones de transmisión sexual, la infertilidad, y los empleadores u otros discriminan a personas con estas u otras condiciones médicas. Compartir la información médica. ¿Con quién pueden los médicos compartir esta información sobre sus pacientes? Tiene que ser con el permiso explícito de los pacientes. A veces es con los representantes de la ley que le obligan en un momento dado, depende del lugar en donde vivan. Y luego, sin permiso explícito, pues son las compañías de seguros, que ellos revisan con frecuencia los expedientes, asumiendo que los pacientes tienden a estar asegurados, pero a veces cuando dejan el seguro en ese espacio, con muchas ocasiones figura esta información. El Departamento de Remuneración Económica en los hospitales y centros de salud, otros trabajadores de atención a la salud involucrados en la atención del paciente y la Dirección de Salud cuando así lo requiere la ley. Los registros médicos electrónicos, hay problemas especiales para mantenerla de los pacientes con el empleo de registros médicos electrónicos. Más o menos riesgo de violación por un registro médico impreso, y depende del mecanismo del almacenamiento en los archivos electrónicos. Algunos lo pueden proteger con las claves, se supone que todos debieran de protegerse. Y hay un sistema de capas que permite que solamente se logre una parte de la información, no toda, y que se pueda acceder desde luego electrónicamente, pero esto también se ha prestado a muchos debates y controversias. ¿Cuándo deben violar la confidencialidad de los enfermos? En las enfermedades reportables, por ejemplo, lo que vivimos con la influenza, pues era una situación que no se conocía, la evolución de esta primero epidemia, luego pandemia. Entonces ahí había que hacer un reporte importante sobre esta situación. Las infecciones de transmisión sexual, otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis pulmonar, que varía de acuerdo a los reglamentos gubernamentales. Pacientes que resultan positivos al VIH, heridas por arma blanca o arma de fuego, y un caso de materia penal. Entonces esta situación pues se viola, pero es mucho presionado también por los aspectos jurídicos que se manejan. Las controversias éticas. Algunos médicos argumentan que en casos que ellos o sus colegas pueden estar en riesgo de contraer la enfermedad de un paciente, se denomina confidencialidad compartida. Y ha surgido en el caso de pacientes con SIDA y otras infecciones. Por ejemplo, cuando van a ser intervenidos quirúrgicamente pacientes con SIDA, que ya ha habido el caso en que se contagia el cirujano por accidente, tiene una pequeña herida y tiene el contagio. Entonces, el desprestigio también va colgado. Pero uno de los aspectos, por ejemplo, que pasó en el instituto es que le dijeron a una compañera, pues haces la autopsia de este señor, la hizo, se cortó y tuve tuberculosis ganglionar. La doctora que estaba ahí con nosotros, compañera de la residencia, afortunadamente ya había los medicamentos y se curó, pero podía habérsele mencionado este tipo de cosas, que tiene que compartirse, o sea, se recomienda en la actualidad. Y los trabajadores de salud pues deben tomar las medidas preventivas. A veces vemos que lamentablemente no están todas las medidas preventivas. Los que tienen más problemas en el lavado de manos son los médicos. Entonces esta es una de las situaciones que llama
que llama mucho la atención desde el punto de vista preventivo. Protecciones especiales en caso de SIDA. Ha sido un diagnóstico preocupante desde el inicio de la epidemia. En algunos países pedían el reporte de casos con nombre, y esto en una época se siguió, decían que esto pasaba en algunos países, y algunos gobiernos han aprobado leyes para proteger los derechos de las personas infectadas. Por ejemplo, fue de tanta controversia que muchos enfermos hacían situaciones muy llamativas para que los atendieran. Nos tocó en alguna ocasión, en Canadá estaban los 3 secretarios de salud, el doctor de la Fuente y las secretarias de Estados Unidos y de Canadá, y caminando hacia un lugar donde estaban dando las conferencias, pues un grupo de, se supone, pacientes empezaron a aventar pintura roja hacia los que estábamos pasando. No nos tocó a todos, más a unos cuantos, pero es una forma de reclamo muy especial, que dicen, bueno, ¿qué sucede con estos? Y hemos visto la evolución. En esa época, decir que tenía SIDA pues era decirle que en un año se iba a morir. Ahora ya hay tratamientos para 10 o más años. Estos son de los aspectos que han sido pues muy importantes. Muchas personas están preocupadas por la violación en la información genética. Por ejemplo, que los empleados o compañías de seguro discriminen a personas con ciertas condiciones genéticas. Ahora que dicen que ya creció tanto la información genética, por ejemplo, dicen que cuando hay genes que se puede pensar en que van a tener hijos que pueden ser sociópatas, ¿se debe tener ese hijo o no se debe tener? Estos son de los aspectos que entran en discusión. La información es muy sensible y personal, pero esta protección todavía está en estudio, aparentemente, y debe seguir, yo creo, pero bueno, hay personas que toman definiciones ya cuando dicen, no, pues yo tengo, como lo hemos visto en algunas casos de la prensa, que la mujer que decide intervenirse quirúrgicamente ambos senos porque tenía uno de los genes positivos, o sea, exageró un poco, pero la situación es que ahí van en ese tipo de decisiones. Los resultados del análisis genético deben mantenerse en forma confidencial. No deben ser revelados a personas sin el consentimiento de esta persona. Y la Asamblea General de Asociación Mundial en Santiago en el 2005 pues lo trató, lo vio, y al hablar de algunas personas estamos hablando también de otros familiares. En el caso de una señora con cáncer de mama que tenía este gen y solicitó que no se le informara a sus hermanas. No sabemos si con buena o no disposición, pero el hecho es que así fue. Entonces este tipo de informes siempre generan de un lado y del otro lado las opiniones. Esto, por ejemplo, también los psiquiatras u otros médicos, aquí tenemos la presencia de algunos y otros que quieren manejar estos aspectos, dicen que sus pacientes son peligrosos, tienen el deber moral de reportarlo a las autoridades. ¿En qué se basan las predicciones? ¿Cuáles son las consecuencias? Y existen leyes que protegen estadías prolongadas en instituciones. Aquí en México creo hasta ahora que no hay un aspecto en donde si dice el psiquiatra, el paciente que es esquizoide, que ahora tiene otro nombre, no puede irse a su casa porque va a matar a alguno de sus familiares.
Y aquí no hay problema, se lo llevan. En España se dictamina, no, este señor no debe de irse porque va a matar seguro a uno. Claro, decide la familia que no y después mata al familiar. Entonces estos aspectos que son de una gran controversia, pues suceden en este tipo de enfermos. Ahora, el aspecto genético dice que ya se va a acercar hacia los diagnósticos en este tipo de patología. Ahora, ¿cuándo puede el médico revelar sobre el paciente a sus familiares? En todos los casos que el paciente esté de acuerdo, cuando el paciente tiene discapacidad y familiar de otorgar el permiso. La controversia, un médico es que puede realizar una cirugía en un paciente y revela los resultados a la familia sin el permiso previo del paciente. Esto puede generar problemas. Algunos de los cirujanos o los familiares esperan a que termine la cirugía y van y le preguntan al cirujano. Bien, pues puede decir ya, como que salió bien, pero con frecuencia buscan este tipo de información para darle otro uso jurídico o no. Este otro aspecto, el médico debe revelar o guardar información sobre la no paternidad. El hijo mayor nace con una anomalía congénita y los padres buscan información sobre su conformación genética para planificar los embarazos siguientes. Ahora, se diagnostica y se sabe que no es el papá. Le debe decir, oye, no, pues al que querías como papá, siempre no. Y estos aspectos que generan pues, situaciones muy serias, pues pueden deshacer la vida de una persona o de un chico. ¿Y a quién se lo debe decir? Entonces esto es uno de los aspectos que genera mucha conflicto y hay que estarlo pensando, ¿no? Los adolescentes, aspecto de confidencialidad. A nosotros en la dirección nos toca, el doctor Fernández Varela nos dice que estos aspectos hay que estar muy al pendientes, sobre todo el tratamiento por enfermedades de transmisión sexual, solicitud del adolescente que indique un método de control, el embarazo de un adolescente, comportamiento arriesgado. Ahora, por ley, si no ha llegado a los 18, pues hay que informar a la familia. Yo creo que hay aspectos importantes a seguir valorando y estos aspectos legales que todavía no tenemos la ampliación a las leyes. Ahora, la revelación de la información. La familia le pide al médico que no revele la información al paciente. En algunas culturas, el diagnóstico de cáncer o otra enfermedad no se le entrega al paciente, se le revela nada más a la familia. En algunos casos, los familiares solicitan al médico que no divulgue un diagnóstico o mal pronóstico. A menudo es un padre anciano. Si el señor tiene una enfermedad terminal, debe decirle el médico, oye, te quedan 5 días, o no se debe decir, para evitarle esa angustia o ese sufrimiento durante ese tiempo. Entonces, esto se ha ido extendiendo y se habla con mucha más frecuencia. El desafío del médico ante las leyes. Algunas leyes exigen que los médicos informen a las autoridades de migración sobre pacientes que son ilegales. En algunos países las leyes exigen que que informen sobre sospecha de aborto inducido, también mujeres embarazadas que dan positivo a las pruebas de drogas ilegales. Este tipo de situaciones generalmente dan problemas. La evolución de la práctica médica en el paciente terminal. La doctora Kubler-Ross formula etapas que pasa un enfermo ante la proximidad de su muerte. Negación,
ira, depresión y aceptación. También se publicaron las primeras revistas de tanatología en el Journal of Thanatology. En los 70s aparecen los primeros hospitales destinados a enfermos incurables como el San Christoph, un hospicio, y luego en la década de los 80 se extienden a nivel mundial las asociaciones por una muerte digna, mismas que dieron un impulso al deseo de la voluntad anticipada, que en algunas personas se expresen cuando aún pueden sus preferencias de tratamiento en caso de encontrarse en un estado que les impida hacerlo. Estos aspectos también son vistos en la actualidad y se menciona, ya en México está escrito en este artículo, los cuidados paliativos. ¿Se debe suspender o cuándo se debe suspender el tratamiento que ya el médico considera que lo debe de hacer? Estos cuidados paliativos, al suspender el tratamiento curativo y objetivo, es brindar una mejor calidad de vida al paciente. Esto figura en este artículo mencionado. Entró en vigor la ley de voluntad anticipada en el Distrito Federal, que da el derecho a rechazar tratamiento médico que prolonguen de manera innecesaria. Y dio origen a la ley de salud en materia de cuidados paliativos. Se llama de los cuidados paliativos a los enfermos de situación terminal. Y este otro nuevo, este artículo, toda persona mayor en pleno de uso de facultad mental puede, independientemente de su estado de salud, expresar su voluntad por escrito ante 2 testigos de recibir o no cualquier tratamiento, en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en situación terminal. Estos aspectos, por ejemplo, aquí en México, pues está prohibido las decisiones al final de la vida, que es eutanasia o suicidio médicamente asistido. Ya no existen otras alternativas de alivio al sufrimiento del paciente, y este solicita al médico para morir de manera segura y sin dolor. Suele ser por medio de una inyección endovenosa o otro tipo, y esto solo está permitido en Holanda, Bélgica y Luxemburgo. En 3 estados de los Estados Unidos y en México no está permitido. En este libro, que el doctor Pérez Tamayo hace muchos elogios, es un libro que hace Asunción Álvarez y Elvira Cerón, y entonces dice que siempre vamos a negar los aspectos de la muerte. Y el caso, encontraron, el ejemplo fue de una mujer de 75 años cuyo papá fallece a los 97 y ella no lo acepta, y al poco tiempo muere el marido y dice: oye, pues que no hay justicia, que estoy quedando sola, cuando podía haberlo visto de la otra manera. Oye, qué bueno que vivió 97 años y que me duró 75 el marido, ¿no? Pero estos son los aspectos de negación que hay hacia la muerte. No ha habido una educación en este aspecto tan importante. Conclusiones que no son totales, desde luego, pero esto es mucho para que oír sus opiniones. El médico y las autoridades del hospital deben informarle al paciente sobre los límites a la protección de confidencialidad y permitir que el enfermo decida. Se debe entregar un registro, el paciente debe firmar la autorización para delegar la información. Los permisos firmados normalmente por pacientes no se consideran éticamente adecuados para los registros de SIDA, de enfermedad psiquiátrica o genética. Los deseos de los pacientes deben respetarse, a excepción de los casos de mayor preocupación por problemas de salud pública, y el médico debe pedir o puede pedir la opinión a su asociación en caso de especialidades, o el colegio, o en los hospitales siempre hay un grupo de ética al cual se puede recurrir.
pues por su atención, muchas gracias y está a la consideración de ustedes. Gracias, doctor. Está a la consideración de ustedes y sus comentarios del trabajo que hemos escuchado. Doctor Rodríguez.